Como actor, el ganador del premio de la Academia Morgan Freeman ha contado algunas de las historias más fascinantes del cine, las heroicas hazañas poco conocidas del primer regimiento del Ejército de los Estados Unidos, compuesto por afroamericanos en servir en batalla. Who are you? I'm the one, creator of the heavens and the earth. Black History Month you find Ridiculous. why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Dio al mundo esperanza a través de su voz, su presencia y su sabiduría eterna. Desde los muros de la prisión de Shawshank hasta el helado desierto de los pingüinos, Morgan Freeman siempre ha sido más que solo un actor. Ha sido una voz de fuerza y consuelo. La forma más segura de fracasar es renunciar. Me dije a mí mismo en un momento, está bien, lo voy a hacer o morir. Eso es todo, moriré de hambre si es necesario. Pero hace solo 2 minutos se confirmó una noticia desgarradora sobre Morgan Freeman y está obligando a los fanáticos de todo el mundo a verlo de una manera diferente. Esta noche miramos más allá de la leyenda hacia el hombre mismo, la voz de una generación. Déjame contarte sobre una voz. No esta voz, sino la que está dentro, la que susurra. Pocos actores han definido una generación como lo ha hecho Morgan Freeman. Durante más de 6 décadas ha sido un símbolo de sabiduría, resiliencia y dignidad. Su presencia en pantalla nunca ha sido solo sobre actuación. Ha sido sobre algo más grande, un tipo de narración que trasciende la pantalla y perdura en los corazones de audiencias de todo el mundo. Pero el camino de Morgan Freeman para convertirse en la voz de una generación no fue nada fácil. Nació en Memphis en 1937, se crió en Mississippi y descubrió la actuación de niño. Sin embargo, antes de Hollywood estuvo el ejército. Freeman se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sirviendo como técnico de radar. Aún así, la atracción por la actuación era demasiado fuerte para ignorarla. Dejó el uniforme en 1959, regresando al escenario donde comenzaría su verdadero viaje. El público vio por primera vez destellos de su talento en la televisión. En la década de 1970, se convirtió en un rostro familiar en The Electric Company, el programa infantil donde apareció en innumerables sketches. Para la mayoría de los actores, eso podría haber sido el pináculo. Para Freeman, fue solo el comienzo. Su verdadero gran avance no llegó hasta mucho después. En 1987, a la edad de 50 años, cuando muchas carreras en Hollywood ya están terminando, Morgan Freeman sorprendió al público con su papel de Fast Black en Street Smart. Hey, I thought you guys were great. Who do you think you patronizing now? She might take that shit, man. I don't. Su actuación como el proxeneta volátil le valió una nominación al premio de la Academia y dejó a los críticos asombrados. De la noche a la mañana, Freeman dejó de ser un actor de personajes. Era una fuerza. Y en una ciudad obsesionada con la juventud, fue la prueba de que la grandeza no tiene fecha límite. Los años que siguieron consolidaron su legado. En 1989, Freeman protagonizó Conduciendo a Miss Daisy, aportando calidez y dignidad a su interpretación del chofer Hawk Colborne. La actuación le valió un Globo de Oro y otra nominación al Oscar. Ese mismo año apareció en Tiempos de Gloria, recordando al público los sacrificios olvidados de los soldados negros en la Guerra Civil. Y en Lean on Me encarnó al director de Amor Duro, Joe Clark, un papel que mostró su capacidad para inspirar no solo a los personajes, sino a audiencias enteras. En 2 semanas tenemos un examen de práctica y la prueba de habilidades básicas mínimas el 13 de abril. Luego vino el papel que lo hizo inmortal. En 1994, Freeman protagonizó The Shawshank Redemption. Como Ellis Red Redding, ofreció una actuación y narración que transformaron la película en una de las más queridas de todos los tiempos. Un día, cuando tenga una larga barba blanca y 2 o 3 canicas rodando en la cabeza, me dejarán salir. Su voz calmada y medida llevó a las audiencias a través de una historia de desesperación, esperanza y redención. Hoy en día, es casi imposible imaginar Shawshank sin la voz de Morgan Freeman guiándola.
Una década después, ganaría el premio de la Academia al mejor actor de reparto en $1 Million Baby, interpretando a Eddie Scrap Iron Dupree, el sabio mentor cuya presencia ancló el núcleo emocional de la película. Y en 2009 ofreció una interpretación profundamente conmovedora de Nelson Mandela en Invictus, obteniendo otra nominación al Oscar y recordando al mundo: No elegí este nos eligió a nosotros, simplemente cayó en nuestro regazo. Era el lugar perfecto, la historia perfecta para representar, creo, a Mandela. que su don no era solo actuar, sino encarnar el verdadero espíritu de la grandeza. Hollywood reconoció sus contribuciones con algunos de sus más altos honores: los Kennedy Center Honors en 2008, el Premio a la Trayectoria del AFI en 2011, el Cecil B. Premio DeMille en 2012, el Premio a la Trayectoria del Sindicato de Actores en 2018. Estos reconocimientos celebraron no solo su carrera, sino su influencia duradera en el arte de contar historias. Y sin embargo, lo que hace que la historia de Freeman tan notable no son simplemente los premios o los papeles, es la confianza que el público deposita en él. Ya sea como un preso ofreciendo esperanza, un presidente liderando en tiempos de crisis o un narrador explicando el cosmos, Morgan Freeman se convirtió en más que un actor. Se convirtió en una voz en la que la gente creía, un guía a través de las complejidades de la vida. Esta es la leyenda que el mundo llegó a conocer. Un hombre cuya voz daba esperanza, cuya presencia brindaba consuelo y cuyo talento definió generaciones. Pero incluso cuando su carrera se elevó a alturas con las que pocos podrían soñar, la vida pronto lo pondría a prueba de maneras que el público nunca vio: las luchas privadas. Detrás de la leyenda, detrás de la voz que ha conmovido a millones, Morgan Freeman ha vivido con luchas que pocos han comprendido realmente. El hombre que siempre pareció más grande que la vida ha llevado una carga privada que comenzó con una noche aterradora. El actor galardonado Morgan Freeman se someterá a una cirugía para tratar las lesiones recibidas en un accidente automovilístico anoche cerca de su casa en Charleston, Mississippi. Fue trasladado en helicóptero a Memphis. El 3 de agosto de 2008, Freeman estaba conduciendo cerca de su casa en Mississippi cuando ocurrió el desastre. Su coche se salió de la carretera, dio varias vueltas y terminó en una zanja. Los rescatistas tuvieron que usar las mandíbulas de la vida para liberarlo de los escombros. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en Memphis, donde los médicos encontraron que sus lesiones eran graves: un brazo roto, un codo roto y un daño importante en su hombro. La cirugía que siguió duró casi 4 horas. Los cirujanos trabajaron cuidadosamente para reparar el daño nervioso y estabilizar las fracturas. Sobrevivió, pero su vida nunca sería la misma. El accidente dejó consecuencias duraderas que ni la mejor atención médica pudo borrar. Aunque Freeman se recuperó lo suficiente como para volver a actuar, su mano izquierda quedó permanentemente paralizada. Por el resto de su vida, usaría un guante de compresión para ayudar con la circulación y manejar la hinchazón. En apariciones públicas, los fans notaron el guante, pero Freeman rara vez hablaba de ello. Prefería mantener el enfoque en su trabajo, no en su dolor. Sin embargo, la verdad era clara: había perdido el uso de su mano. No, siempre estaba tratando de ser actor de cine. Esto no es una... ¿Sabes? Esto no es una casualidad, quiero decir, en términos de estar aquí. Esta es la lucha que he estado peleando toda mi vida. Un recordatorio constante del accidente que casi terminó con su carrera. Pero la historia no terminó con la parálisis. Junto al daño físico, Freeman desarrolló dolores en los músculos y tejidos blandos por todo el cuerpo. El público veía la presencia calmada y autoritaria. Escucharon la misma voz que dio vida a Sueños de Fuga y La Marcha de los Pingüinos. Lo que no vieron fue al hombre soportando silenciosamente luchas privadas día tras día, trabajando a través de limitaciones con una resiliencia que la mayoría de la gente nunca supo que poseía. Aún así, se negó a dejar que el dolor lo definiera. Asumió roles exigentes incluso después del accidente. Apareció en thrillers, películas de acción y dramas, sin usar sus luchas como excusa. En pantalla, seguía siendo el Morgan Freeman
que el público adoraba. Fuera de pantalla, estaba demostrando algo aún mayor, que la fortaleza no es la ausencia de dolor, sino el valor de seguir adelante a pesar de él. Incluso mientras sonreía en las alfombras rojas, incluso mientras entregaba actuaciones premiadas, llevaba un dolor que el público nunca vio, y esta es la desgarradora verdad. El hombre celebrado por su fuerza y calma ha soportado una batalla con su propio cuerpo durante más de una década. Sin embargo, al estilo clásico de Freeman, rara vez pide simpatía. En su lugar, elige la perseverancia, demostrando que su tranquila resiliencia es tan inspiradora como cualquier papel que haya interpretado. Pero por difíciles que hayan sido estas luchas privadas, solo eran parte de su historia. Más allá del dolor físico, Morgan Freeman enfrentaría algo aún más devastador, una pérdida que ninguna cirugía, medicina ni terapia podría sanar: la tragedia familiar. El dolor no siempre es físico. Para Morgan Freeman, las cicatrices de su accidente eran visibles, pero la siguiente tragedia que soportó fue más profunda que cualquier herida que el cuerpo pudiera sufrir. En 1982 nació una niña que se convertiría en una parte central de la vida de Freeman. Su nombre era Edina Hines. Aunque no era su nieta biológica, era la nieta de su primera esposa, Janet Adair Bradshaw. Pero para Morgan Freeman, ella era familia en todos los sentidos de la palabra. Edina Hines, la querida nieta de Morgan Freeman, a menudo caminaba por la alfombra roja a su lado. Incluso le dijo a Inside Edition lo bien que se veía. Chico a la moda no tiene que preocuparse por eso. La crió, la guió y la amó como si fuera de su propia sangre. Edina se convirtió en una joven brillante y ambiciosa. Estudió actuación en el programa de actuación de posgrado de la Universidad de Nueva York y apareció en películas independientes y producciones teatrales. Aquellos cercanos a ella la describieron como talentosa, amable y llena de promesas. Freeman a menudo hablaba de ella con orgullo, apoyando su carrera mientras construía su propio camino en las artes. Pero el 16 de agosto de 2015, todo cambió. Edina Hines, de solo 33 años, fue brutalmente atacada fuera de su apartamento en Manhattan. Los testigos informaron de una escena horripilante. Su novio en ese momento, Lamar Davenport, fue visto apuñalándola repetidamente en un frenesí. Los oficiales de policía llegaron y la encontraron tendida en la calle con múltiples heridas de arma blanca. Fue llevada de urgencia al hospital de Harlem, pero ya era demasiado tarde. La joven con tanto potencial, con tanto por delante, se había ido. El ataque conmocionó no solo a la familia de Freeman, sino al mundo. Medios de comunicación en todas partes difundieron la historia. La nieta de Morgan Freeman había sido asesinada de una de las maneras más violentas e insensatas imaginables. Davenport fue arrestado en la escena y luego condenado por homicidio involuntario. Pero ningún juicio, ningún veredicto podría borrar la realidad de lo que Freeman y su familia habían perdido. Ocurrió justo aquí en medio de la calle. Según informes, Edina Hines fue apuñalada 16 veces con un cuchillo de caza en lo que se llama un acto de exorcismo de mente por parte de su novio. Para un hombre conocido por su compostura, su dignidad y su presencia inquebrantable, la respuesta pública de Freeman fue desgarradora. Emitió un comunicado que decía: «El mundo nunca conocerá su arte y talento y cuánto tenía para ofrecer». Sus amigos y familiares tuvieron la suerte de saber lo que significaba como persona. Su estrella seguirá brillando en nuestros corazones, pensamientos y oraciones. Que descanse en paz. Era raro que Freeman hablara tan abiertamente sobre su dolor personal. Sin embargo, en esas palabras, los fans vislumbraron la profundidad de su amor por Edina y la profundidad de su tristeza. La pérdida no era solo la de una actriz en ascenso. Era la pérdida de una figura de hija, una confidente y una luz en su vida. Aquellos que conocían bien a Freeman dijeron que la tragedia lo cambió. En apariciones públicas en los meses posteriores a la muerte de Edina, se mostró apagado, su calidez habitual atenuada por el dolor. Los amigos lo describieron como un hombre que se comportaba con su habitual gracia,
pero con una tristeza en los ojos que hablaba de una herida que ningún tiempo podría sanar. Para los millones que admiraban a Morgan Freeman desde lejos, esta fue la primera vez que lo vieron no solo como la intocable voz de Dios, sino como un hombre. Un abuelo, una figura paterna que había sufrido una pérdida devastadora, y fue un recordatorio de que incluso los más grandes entre nosotros no están exentos de la tragedia. La fama no protege el corazón. El talento no protege contra la pérdida. La muerte de Edina Hines sigue siendo uno de los capítulos más dolorosos en la vida de Freeman. Sin embargo, incluso en el dolor, eligió la dignidad sobre la desesperación. Honró su memoria con palabras de amor, no de ira. Continuó trabajando, continuó prestando su voz a historias de esperanza, incluso mientras vivía su propio dolor. Pero por pesada que fuera esta tragedia, no sería el único desafío que enfrentaría Freeman, porque más allá del dolor, más allá de la pérdida familiar, se avecinaba otra lucha, una que afectaría no solo su corazón, sino su propia salud. Los rumores y confirmaciones sobre su salud. La pérdida de su nieta dejó a Morgan Freeman en duelo en silencio, pero a medida que los años, pasó el tiempo, los fans comenzaron a notar algo más. En eventos de alfombra roja, en entrevistas e incluso en el escenario, el hombre que antes se veía inquebrantable parecía más frágil. Su mano izquierda a menudo descansaba en un guante de compresión y sus movimientos eran más lentos. Pronto, comenzaron a difundirse susurros. ¿Le pasaba algo a Morgan Freeman? Durante años circularon rumores en línea. Algunos tabloides exageraron su condición. Otros informaron falsamente sobre su muerte, provocando pánico entre los fanáticos antes de ser rápidamente desmentidos. Las redes sociales amplificaron cada foto y cada aparición, con personas comentando lo mucho más viejo y débil que parecía. La especulación se hizo más fuerte. Pero detrás del ruido había una verdad muy real. Morgan Freeman estaba enfrentando desafíos mucho más difíciles de lo que el público se daba cuenta. El más significativo de estos es la fibromialgia, una condición crónica que causa dolor nervioso generalizado. Para Freeman, se centraba en su brazo izquierdo, el mismo brazo que fue aplastado en el accidente de coche de 2008. En una entrevista sincera con la revista Esquire, admitió: «Es la fibromialgia, sube y baja por el brazo. Ahí es donde se pone tan mal. Excruciante. La condición no solo causa dolor, trae fatiga, rigidez y brotes repentinos que pueden convertir actividades diarias simples en pruebas difíciles. A esto se suma el daño permanente de su accidente de coche. Después de que los cirujanos pasaron 4 horas reparando huesos rotos y tejido nervioso, la mano de Freeman quedó paralizada. No puede moverla libremente. El guante de compresión negro que a menudo usa no es una elección de moda. Ayuda con la circulación y reduce la hinchazón. Es un recordatorio visible de la noche que cambió su cuerpo para siempre. Vivir con fibromialgia significa que cada día trae incertidumbre. Algunas mañanas el dolor es manejable. En otros puede ser implacable. Actividades que Freeman una vez amó, navegar por aguas abiertas, pilotar aviones, incluso montar a caballo, se volvieron difíciles o imposibles. Para un hombre que pasó su carrera personificando la libertad, la fuerza y la resiliencia en la pantalla, ser restringido por su propio cuerpo fue uno de los giros más crueles de la vida. Sin embargo, más allá del accidente y el dolor crónico, hay otra verdad innegable. Morgan Freeman está envejeciendo. Nacido en 1937, ahora está en sus finales de los 80. Los signos del tiempo son visibles. Su paso, que antes era sin esfuerzo, es más lento. Su presencia, aunque todavía imponente, lleva el peso de los años. En ceremonias de premios y entrevistas, a veces parece apaciguado, como si llevara la fatiga de la edad junto con la carga del dolor. Los fanáticos que crecieron con él, como la eterna voz de la sabiduría, han encontrado difícil aceptarlo. Verlo debilitado ha sido desgarrador, porque nos recuerda a todos que el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las leyendas. El hombre que una vez parecía inmortal en la pantalla es, como todos nosotros, humano,
Y sin embargo, a pesar de todo esto, Morgan Freeman se ha negado a detenerse. Continúa trabajando, no por necesidad, sino por amor a su oficio. En 2017, protagonizó junto a Michael Caine y Alan Arkin la comedia Un golpe con estilo. En 2019, asumió un papel importante en el thriller de acción Angel Has Fallen, con escenas exigentes a pesar de sus limitaciones. En 2021, apareció en The Hitman's Wife's Bodyguard, demostrando nuevamente que aún podía aportar energía al cine de gran éxito, pero quizás incluso más perdurable que su actuación es su narración. En los últimos años, su voz ha acompañado algunos de los proyectos documentales más celebrados, Nuestro Universo en 2022 y La vida en nuestro planeta en 2023. Su narración sigue siendo tan poderosa como siempre, firme, autoritaria e inconfundiblemente suya. Para muchos fanáticos, escuchar esa voz es un recordatorio de que, incluso si su cuerpo lucha, su espíritu permanece intacto. La noticia desgarradora, entonces, no es una pérdida repentina ni una revelación impactante. Es la silenciosa verdad que Morgan Freeman es humano. Está sufriendo, está envejeciendo y enfrentando desafíos que nunca podrán ser completamente sanados. El guante en su mano, el ritmo más lento, las raras apariciones públicas, no son signos de debilidad, sino símbolos de supervivencia. Lo que lo hace desgarrador no es solo el recordatorio de la mortalidad, sino la realización de que alguien que ha dado al mundo tanta sabiduría, consuelo e inspiración, debe enfrentar sus propias batallas cada día. Y sin embargo, hay otro lado en esta historia, porque aunque el dolor lo ha seguido, Morgan Freeman ha elegido no dejar que lo defina. En cambio, lo ha convertido en algo más, una lección de resiliencia, y al hacerlo, continúa inspirando, no solo a través de los personajes que ha interpretado, sino a través de la fortaleza que muestra en su propia vida. Respuesta de Freeman: fortaleza en la adversidad. Y no conozco ningún consejo, excepto por una cosa que puedo decirte. Si estás buscando mejorar el sonido de tu voz, bosteza mucho. La desgarradora noticia sobre Morgan Freeman es real. Vive con dolor constante. Lleva el peso de la edad, las lesiones y la pérdida. Pero lo que realmente lo define no es la lucha, es su respuesta a ello. Mientras otros podrían retirarse del foco de atención, Morgan Freeman ha elegido seguir adelante. Después del accidente, después de la interminable fisioterapia, después de años viviendo con fibromialgia, Freeman continuó trabajando. Regresó al cine con una energía que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. En 2017, se unió a Michael Caine y Alan Arkin en Un golpe con estilo, una comedia de atracos que demostró que su humor y carisma estaban tan afilados como siempre. 2 años después, asumió un papel central en Agente bajo fuego, participando en un thriller lleno de acción e intensidad. Incluso en sus 80, Freeman demostró que podía dominar la pantalla en géneros que exigían resistencia y presencia. Y en 2021, apareció en The Hitman's Wife's Bodyguard, aportando gravedad a una comedia de acción caótica. Pero quizás, incluso más que su actuación, es su narración la que ha perdurado. Su voz, inalterada por la edad o la enfermedad, sigue siendo tan firme y reconfortante como siempre. Proyectos como Nuestro Universo en 2022 y La vida en nuestro planeta en 2023 recordaron al público que la voz de Freeman sigue guiándonos a través de la historia, la ciencia, los misterios de la vida misma. En un mundo que cambia rápidamente, su narración se ha convertido en una constante, casi un santuario. El propio Freeman nunca ha negado el dolor con el que vive. Ha hablado con franqueza sobre la fibromialgia que afecta su brazo y hombro, sobre las dificultades que vienen con la parálisis en su mano, pero no se detiene en ello. En cambio, ha ofrecido una simple y profunda verdad. Aprender a vivir con el dolor es parte de vivir.
es una filosofía que habla de la resiliencia. El dolor, nos recuerda, no es el final. Es algo que se debe manejar, soportar y superar. Freeman no pide lástima, no busca simpatía. En cambio, elige seguir creando, seguir inspirando, seguir prestando su presencia a historias que conmueven a audiencias en todas partes. Y en esa elección reside su verdadera grandeza. Los fans admiran a Morgan Freeman no solo por sus actuaciones, sino por su humanidad. Él es un recordatorio de que la fortaleza no se encuentra en la perfección, sino en la perseverancia, que incluso en el dolor, incluso en el duelo, puede haber dignidad. La desgarradora noticia puede revelar sus luchas, pero su respuesta transforma ese dolor en admiración, porque Morgan Freeman nos muestra que la supervivencia en sí misma puede ser un acto de triunfo. Y es por eso que su historia importa, no solo porque revela la frágil humanidad de una leyenda, sino porque demuestra que ni siquiera el desamor puede borrar la grandeza, solo puede redefinirla. ¿Por qué las noticias importan? Las desgarradoras noticias sobre Morgan Freeman no son sobre un escándalo, ni sobre una pérdida repentina, ni sobre titulares sensacionalistas. Se trata de la realidad de que incluso las leyendas cargan con el dolor. Ha vivido el accidente que cambió su cuerpo, la enfermedad que lo pone a prueba diariamente y la pérdida que rompió su corazón. Y sin embargo, a pesar de todo, él permanece. Su carrera ha dado al mundo papeles inolvidables, desde la dignidad silenciosa de Driving Miss Daisy hasta la esperanza eterna de The Shawshank Redemption. Su voz nos ha guiado a través de los misterios de la naturaleza, la ciencia y la fe, y su sabiduría, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue recordándonos lo que significa perdurar. La desgarradora noticia no es solo que Morgan Freeman lucha, sino que sus luchas revelan su humanidad. Nos recuerdan que incluso los más grandes siguen siendo humanos, siguen siendo vulnerables, siguen siendo mortales. Pero hace 2 minutos, el mundo fue recordado de algo más grande. Morgan Freeman no es solo una estrella, es un sobreviviente. Y su voz, su presencia y su legado vivirán mucho después del dolor.